Senador Alfredo Ramos Maya, muy buenos días. Doctor Fernando, un saludo muy cordial, muy grato poder estar con usted y la audiencia de La Hora de la Verdad. No hace mucho tiempo usted conmovió al país con la noticia de que no encontraba los recursos provenientes de la venta de Isagen y se puso a hacer una investigación detallada y, oh sorpresa, le apareció por lo menos parte en las cuentas del Banco de la República. Y ahora nos sale el ministro de Hacienda con la noticia de que el Banco de la República va a desembolsar el dinero de Isagen para mermelada, para apoyar supuestos proyectos de inversión en las regiones exactamente en vísperas electorales. Pero no se trata de saber cuál es nuestra versión, sino la suya, que ha sido el investigador de este tema. Sí, doctor Fernando, muchas gracias. Yo creo que siempre hay que arrancar con el contexto y la historia de lo que fue Isagen, una venta en la que los colombianos siempre nos opusimos de cuenta de una empresa que había sido rentable, doctor Fernando, bien manejada, que tenía unos buenos resultados económicos, que daba seguridad energética al país, algo que usted sabe los riesgos que empiezan a vivir los países cuando empiezan a depender de terceros en materia de energía. Una empresa que tenía resultados ambientales y sociales que eran fáciles de escrutar, que se veían, iban a las regiones más apartadas de Colombia a invertir en proyectos que un particular no lo hubiera hecho, y adicionalmente que estaba valorizada en activos. Si tenía que reponer los activos, la empresa valía casi el doble de lo que terminó siendo vendida, 6,5 billones de pesos redondeados, doctor Fernando, que finalmente se monetizaron el 22 de enero de 2016, ya estamos hablando de casi 2 años, doctor Fernando, que esa plata está en Colombia, con un agravante, y es que ahorita vamos a ver qué pasa con cada uno de esos recursos, pero el ministro de Hacienda había dicho que él iba a sacar la plata de Isagen para ponerla a rentar más o menos a un 13%, llegó a decir hasta el 15% en los debates que se hacían, que a través del desarrollo de la infraestructura en Colombia iba a rentar eso el 15%, y ahora miraremos los números, doctor Fernando, pero estamos muy lejanos de esa rentabilidad. Entonces, esos 6,5 billones de pesos, de los 6,5 billones de pesos, el 10% correspondía por ley, no porque es que el ministro de Hacienda fuera muy querido y el ministro de Hacienda fue muy generoso con las regiones. El 10% de los recursos de Isagen tenía que ir a las regiones, a las entidades territoriales, y eso tiene un par de leyes. La primera fue la ley 226 de 1995, después modificada por la ley 549 de 1999, donde al principio se decía que el 10% tenía que irse a proyectos de impacto regional, proyectos de infraestructura. Después en el 99 fue modificada y decía que que ese 10% de la enajenación de los activos de la nación tenía que ir a las entidades territoriales donde está la actividad principal de la empresa que se iba a vender, y que se tenía que invertir en el pasivo pensional, que ahora siquiera hablamos un poco sobre la norma que se aplicó, porque cualquier abogado podría en algún momento demandarla, pero en fin, esa no es plata pues que el ministro de Hacienda muy generosamente le haya querido ofrecer a las regiones. De lo contrario, es una lucha que se ha tenido que dar casi 2 años y hasta el momento no se han desembolsado. Ya al menos se ha dado una luz sobre lo que va a hacer, pero no se han desembolsado esos 650,000 millones de pesos que son de los municipios y de los departamentos en Colombia. Si quieren, entonces hablamos de la plata grande, de los 5,8 billones de pesos, doctor Fernando, y después hablamos de los 650,000 millones que son para obras en las regiones. Empecemos por la grande, por los 5,8 billones. ¿Qué pasó con ellos? Porque nos dijeron que iban a invertir en una cosa mucho más rentable desde el punto de vista económico y social para la nación que lo que representaba Isagen. ¿Qué pasó con esa plata? Pues arranquemos, doctor Fernando. De esos 5,8 billones hay 3,3 billones hoy quietecitos en el Banco de la República. Es decir, no había ningún afán, doctor Fernando. Más del 50%, imagínense, 3,3 billones de pesos de la venta de Isagen están hoy quietos en el Banco de la República. Le puedo decir exactamente cuánto ha generado de intereses, porque además ha generado intereses. En las cifras que tengo son a corte de julio, o sea, 16 meses. En los 16 meses ha generado el 10% de rentabilidad. Estamos hablando no efectivo anual,
sino el 10% de rentabilidad en 16 meses. Es decir, a un 7-8% más. Alrededor, sí. Es decir, la plata quieta en el Banco de la República, más o menos un 7,5%, como para poner un número. Como cualquiera viejecita que invierta en una fiduciaria. Exactamente. Muy es decir, esa es la plata de Isagen, entonces. La gran mayoría estoy quieta en el Banco de la República, 3.3 billones de pesos. La otra, 2.5 billones de pesos. Ya le habíamos hablado, lo discutió en su momento doctor Fernando, que están en la Financiera de Desarrollo Nacional, en manos de privados. Hay 2.5 billones de pesos de los de Isagen que se trasladaron a la Financiera de Desarrollo Nacional. Fue una empresa que se creó no más para manejar esta plata, para manejar la plata de la venta de Isagen. Y ya de esos 2.5 billones de pesos trasladados, solamente, doctor Fernando, se han colocado 1.5 billones, para decirlo redondeados, en 6 proyectos. Hay 1.5 billones de pesos. No le puedo decir la tasa de rentabilidad porque esto es una información confidencial, entonces tengo que guardar esa reserva. Pues le aseguro que es muy inferior al 13% de lo que había dicho originalmente el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, que iba a terminar rentando la plata de Isagen. Algo inferior, pues bastante inferior al 13%, es 1.5 billones. A ver, pero explíquenos cómo la financiera invierte en el negocio de la construcción de una carretera. ¿Eso cómo es? Pues les presta plata a privados. En este momento tiene 11 proyectos a los que le va a prestar plata, 6 de los que ya hizo el desembolso, 1,5 billones de pesos. ¿Convirtieron eso en un banco? ¿En un banco de préstamo? Exactamente. Y le puedo decir a qué empresa les ha prestado plata. Le ha prestado, por ejemplo, a la concesión, permite que aquí me tengo que ver con claridad uno de los números. Le ha prestado, por ejemplo, a la Perimetral de Oriente Bogotá, proyecto Perimetral de Oriente Bogotá, a la Cartagena-Barranquilla, a la autopista del Nordeste, a Girardot, a Puerto Salgar, a Pacífico 3. A esos 3 que tienen... Pero esos son quiénes, esas son personas. Esos son particulares. Ya le voy a contar, por ejemplo, quién es cada uno. Pacífico 3. En la autopista Pacífico 3, voy a buscársela aquí. Se llama Concesión Pacífico 3, Mario Alberto Huerta Cotes tiene el 26%, constructora el amigo de Santos, el que gritaba Viva Santos el día de la reelección allá, festejando la reelección de Santos, el señor Huertas. Le prestan la plata de todos los colombianos, de Isagen. ¿Quién más? A ese señor se le ha prestado, doctor Fernando, 326 millones de pesos. Se le pretende prestar 126 millones de pesos. ¿A qué tasa de interés? No le puedo decir, doctor Fernando, pero es inferior al 13% que está diciendo el ministro. ¿Y por qué no se puede decir? Porque me pidieron reserva, usted sabe, por el tema legal. ¿Qué pelea tuve que dar jurídica? Me demoré casi 3 meses peleando con un señor que se llama Clemente del Valle, dando una pelea jurídica para que al fin me pudieran contestar, y le dije que por reserva, esto es un tema de control político y tengo que buscar los recursos de los colombianos, pero entonces me piden absoluta reserva, como el Banco de la República también le pide a uno reserva sobre los movimientos de estas transacciones. Pero al fin, lo que sí puedo decirle, doctor Fernando, con mucha precisión, es que esos recursos están muy por debajo del 13% que decía el ministro de Hacienda que iban a terminar rentando. Estamos hablando solo de billón y medio de los 5.8 billones de pesos que estaban en el gobierno nacional. Y el señor Huertas, ¿por qué no va a los bancos y les pide plata prestada? A los de aquí o a los del exterior. Pero le voy a contar otro, vea. Cartagena-Barranquillas es una cosa que el deudor se llama Concesión Costera Barranquillas, así se llama la concesión. ¿Sabe quiénes son los dueños de la concesión de Barranquilla? ¿Quiénes? Se va a volver a sorprender con la Cartagena-Barranquilla Circunvalar de la Prosperidad. MHC Ingeniería y Construcciones de Obras Civiles, Mario Huertas. Constructora Colpatria, 30%, constructora Mecosas, otra vez Mecosas, 30%, y Castro Cherasi, 10%. Muy bien. La plata de Isagen convertida en préstamos a los amigos del gobierno. Entonces cualquiera se imagina cuál es la tasa de interés que están pagando, pero como es secreto, pues no se puede decir. ¿Tiene algún otro dato? No,
así, en este momento entonces le reitero, son 6 proyectos, que hay 1,5 billones de pesos, y hay unos preaprobados, otros 5 proyectos que tienen un preaprobado de 1,5 billones de pesos, que son proyectos, no solo que tienen plata de ISAGEN, sino plata de la Financiera de Desarrollo Nacional, pero no están colocados, tienen preaprobado el cupo, pero no lo han empezado a utilizar. ¿Con qué garantías se entregan esos dineros? ¿Solo con la firma del deudor o hay garantías reales? Ellos básicamente dicen, doctor Fernando, que la plata, que con el cierre financiero está garantizado el préstamo. Es decir, con un cuento. De manera que, Eso es otro que le digo, no me dijeron cuál era el cierre financiero, también se escudaron en una reserva. Don cierre financiero no es nadie, eso es un cuento, eso es paja. Están prestando la plata con pura firma. Eso es inaudito, ¿Por qué no va el señor Mario Huertas y pide plata en Nueva York a ver si se la reciben con cierre financiero? Eso es ponernos a nosotros, los ciudadanos de Colombia, a correr el riesgo de las operaciones de Mario Huertas y de los demás constructores. Sí, se vuelve capital de trabajo. Los préstamos son más o menos, doctor Fernando, alrededor, con eso que estamos diciendo, alrededor de 250.000 millones de pesos por concesionario promedio. Es muchísima plata de los colombianos, de la venta de ISAGEN, que termina ya en manos de privados, que con todos los riesgos del mundo, usted sabe los riesgos de construcción que existen en Colombia, y con los retrasos, etcétera, con las adiciones presupuestales que eventualmente se pueden llegar a pedir, o pagando peajes más caros y más peajes en algunas zonas del país, que es la forma como empiezan a cuadrar esos concesionarios. Muy bien. Pero le digo una cosa, doctor Fernando, de los 31 proyectos de las 4G, solo hay 23 con cierre financiero. Cierre financiero, ellos explican que tiene que tener el 60% de los recursos de la concesión, del costo que está estimado, con el 60% lo cierran, pero hay 8 que no lo tienen, con un agravante. Yo pregunté cuánto iba en la ejecución de las obras, para ver a Colombia cuándo va a avanzar en materia seria en infraestructura. Le cuento lo siguiente: solo un proyecto ya más del 50% de ejecución, solo uno de los 31, solo 5 ya más del 20%, menos del 10% son 22 de esos proyectos, incluyen 8 de cierre financiero, y el 0%, nada, no hay ningún avance en 13 de los 31 proyectos de 4G. Es decir, las 4G son un sueño para los colombianos. Vamos a demorar muchísimos años para tener claridad sobre cuándo van a terminar esas obras. Le reitero, solamente una de las obras van por encima del 50%, hay 5 por encima del 20% únicamente, y hay 22 con menos del 10% de avance, de las cuales 13, le reitero, van con el 0%. Eso es supremamente preocupante de cómo está el estado de las vías 4G en Colombia. Creo que nos demoraremos muchísimos años, doctor Fernando. Porque no han conseguido el resto del dinero, no lo han conseguido, o porque están en consultas previas, están enredados, y ahí está enredada la plata de los colombianos, está enredada la plata de ISAGEN. Bueno, ¿y cómo es la noticia que da el ministro de Hacienda diciendo que va a salir la plata de la República con destino a proyectos regionales? Pues esa es entonces la gran noticia que nos da. Plata, que es, le recuerdo, doctor Fernando, de las regiones colombianas, de acuerdo con la ley 549 de 1999, que dice que el 10% de los recursos de las ventas, de la venta de los bienes del Estado, tiene que invertirse en las regiones, en las entidades territoriales, departamentos y municipios, donde estuviera la actividad principal de la empresa. La actividad principal de ISAGEN era la generación y comercialización de energía, que siempre he dicho que en la parte de comercialización a Medellín le quedaron debiendo, se le hicieron los locos a la ciudad de Medellín y solamente lo hicieron en los municipios de generación. Que no es malo pues para Antioquia, porque Antioquia realmente termina con 17 municipios beneficiados, otros más que lo va a hacer a través del departamento, lo cual pues uno, doctor Fernando, jamás se podrá quejar con eso. Pero insisto, esto no es plata que generosamente el ministro de Hacienda se levanta un día a decir que vamos a repartir la plata a los municipios de Colombia. Hay algo, doctor Fernando, que también es muy importante. Usted sabe, esa plata está quietica.
porque esa plata la desembolsaron el 22 de enero de 2016 y hoy ya en noviembre de 2017, ahí sigue quieta en el FOMPET y ha generado unos réditos hasta interesantes, doctor Fernando. En todo este tiempo ha generado casi 70.000 millones de pesos que los municipios no van a ver. Esa plata sí no es de los municipios porque está quieta y el gobierno nacional ha empezado a usufructuarla. 70.000 millones de pesos de intereses que son de plata de los departamentos y municipios, como están quietas en el FOMPED, esa plata se la han embolsillado al gobierno nacional. Y quién sabe no puede ser. Claro. No puede ser. Y si les van a pagar esa plata en pura valuta, es decir, sin reacomodo a la devaluación o a la inflación, pues les están robando la plata. Pues así es, doctor Fernando. El ministro esta semana sale a decir entonces muy orondo que hay 550.000 millones de pesos para obras, que es el 85%. Y si usted hace la suma completica, el 85% es de 650.000 millones de pesos, 649.000 millones de pesos. Se robaron la productividad del dinero. Exactamente. Le quitaron hasta la corrección monetaria, ni siquiera de los intereses ni hablar, ni siquiera la corrección monetaria. Así es, que en 2 años está cerca del 10%. Esa plata se la robaron a los municipios. Alrededor de 70 millones de pesos que se ha embolsillado el gobierno nacional de cuenta a los municipios, y esa es una plata que en su momento yo llamaría a los alcaldes y gobernadores a que den la lucha para que les den una encimita siquiera de la rentabilidad de la plata en este tiempo. Y entonces anuncian 38 proyectos. Personalmente me puse a indagar por los de Antioquia. Va a ir a plata en vías terciarias y secundarias. Quién sabe, no hay claridad exactamente sobre cuáles, doctor Fernando. Hay claridad sí sobre los municipios, porque eso ya se había definido desde junio de 2017 cuáles iban a ser los municipios beneficiados, pues no existe absoluta claridad sobre cuáles son las obras y las vías. La plata se va a ejecutar a través de las gobernaciones. Nosotros esperamos el mejor manejo de parte de la gobernación de Antioquia en ese sentido, pero le puedo contar en Antioquia específicamente cómo va a estar distribuido. Dice que va a haber 65.000 millones para mejoramiento de vías secundarias, 70 kilómetros. Mejoramiento de vías terciarias, 67.000 millones, 104 kilómetros. Eso es en el oriente de Antioquia, esas dos. En el resto de regiones de Antioquia va a haber mejoramiento de vías secundarias por 44.000, mejoramiento de vías terciarias 40.000, una construcción de cicloinfraestructura, es un nombre muy sofisticado que están dando, cicloinfraestructura, que son ciclovías, ciclorutas, 50.000 millones de pesos, construcción de paseos urbanos en el malecón en Turbo, llegó hasta Turbo la plática de Isagen, al menos va a tener casi 5.000 millones de pesos, y a Medellín solo le van a llegar 15.000 millones para la puesta en marcha del Metrocable Zona Occidental, Metrocable El Picacho, que Medellín, si hubiera tenido todo el rigor, habría dicho que tiene derecho a como actividad principal la comercialización, se hacía desde Medellín, que Medellín tenía derecho a mucho más recursos, pero bueno, se contentó la ciudad con 15.000 millones de pesos. Entonces la plata de Isagen va a ir a vías terciarias y secundarias del oriente de Antioquia, de otras regiones, pero no existe claridad en este momento sobre los proyectos, así que los proyectos específicos no tienen nombre de decir la vía A, B o C. Va a haber entonces 300.000 millones de pesos para Antioquia, de esos 585.000 que el gobierno anunció. Esto es plata que le pertenece a los municipios y a las regiones, pero que 2 años después siguen solamente en anuncios, pero no con claridad cuáles son los proyectos específicos y en cuánto tiempo se van a construir. En esto pues quedó convertida Isagen, diríamos recordando el poeta de Anarcos en tiras de piel, cadáveres de cosas, repartida en una cantidad de proyectos, unos que ya empezaron, otros que no han empezado, entregando a los amigos del señor Santos como a Mario Huertas para que financie sus proyectos, porque no los financia con los bancos. Dices que eso es normal, eso está ofreciendo está haciendo el Project Finance para que eso es una operación bancaria regular, hágala con los bancos, para eso son los bancos, los de Colombia y los del exterior. ¿Por qué le tienen que constituir al señor Mario Huertas un banco ad hoc con la plata de todos los colombianos? ¿Y a qué tasa de interés el Project Finance? ¿Por qué no cuentan? ¿Por qué tiene que ser una reserva? No, lo primero en una democracia es la claridad, es la transparencia, y aquí no la hay.
Senador Alfredo Ramos Maya, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad y por contarnos qué pasó con la plata de Isagen, en qué quedó convertida Isagen. Muchas gracias. Doctor Fernando, siempre un gusto poder dialogar con usted y con toda su audiencia. Un abrazo. El senador Alfredo Ramos Maya, esta es la generación del 14, estos son los senadores que el país necesita, los que se dediquen a estudiar, a analizar, a mirar las cosas para podérselas contar a los colombianos. ¿Y por qué no nos cuentan cuál es la tasa de interés con que le prestan el dinero a los ganadores de los concursos, de las licitaciones de la 4G?